¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Ya son las 4 en punto de este viernes 13 de marzo y aquí comienza Punto Noticias. Vamos a revisar los titulares más importantes de hoy. Carabineros ha sido altamente cuestionado durante los últimos 5 meses por su accionar. Durante los próximos días se dará a conocer la reforma para la institución. ¿Qué es lo que se debe rearmar dentro de Carabineros? A continuación conversaremos del tema en Punto Noticias. El 14 de marzo es el Día Nacional contra el Ciberacoso. ¿Cómo detectarlo y cuáles son las maneras de enfrentarlo como familia? Todos los detalles a continuación. Y lo anunciábamos en titulares. Lo primero que vamos a conversar hoy día es respecto a la reforma en Carabineros. Ya se sabe que se está trabajando en una propuesta conjunta, tanto con lo que propuso la oposición como con lo que ha propuesto el gobierno. Tras el inicio del estallido social, la institución de Carabineros se ha visto en una crisis francamente inédita, no solamente por lo que venía anteriormente con los casos de corrupción que ya se habían dado a conocer, sino también por el accionar que ha tenido en los últimos meses. Esto es debido principalmente al uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, el poco control de los disturbios y la escasa preparación que han dejado lamentablemente una marca imborrable en la policía chilena. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunció que el gobierno presentará durante la próxima semana la reforma a Carabineros, institución que otra vez ha sido duramente cuestionada tras esta golpiza, este video que se hizo viral, digamos, en redes sociales respecto de este hombre de la tercera edad, de 69 años específicamente, de nombre Patricio Bau. Fue agredido por Carabineros, pero también había estado dentro de una manifestación y había agredido a una funcionaria de Carabineros. Para conversar acerca de esta reforma tenemos en nuestro estudio a Diego Pardo, el expresidente ejecutivo de la Fundación Espacio Público. ¿Cómo está, Diego? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros. Todo muy bien por acá. Qué bueno. No nos saludamos así de lejos, sí, porque en el fondo ya sabemos que hay una emergencia en el mundo completo, ¿no? Hay que disminuir el contacto social. Así es. La primera pregunta que cae de cajón, ¿no? Entonces, ¿se necesita una reforma en Carabineros? Sí, de todas maneras sí. Nosotros en Espacio Público, dos de nuestros directores que son especialistas en seguridad, Lucía Damert y Mauricio Duche, analizaron con detención el comportamiento de Carabineros antes y después de la crisis. Los dos son especialistas en esto y resumen esta crisis en una triple crisis. Una crisis de desempeño, una crisis de control y una crisis de legitimidad. ¿En qué consiste cada una? La crisis de desempeño significa que el trabajo policial que realiza Carabineros es pobre en el sentido de una policía, su trabajo esencial es ser capaz de distinguir entre culpables e inocentes, entre personas que son potencialmente culpables de un delito y personas que no lo son. En los arrestos que vemos nosotros, por ejemplo, a propósito de las movilizaciones sociales, mucha gente pasó el otro día cuando, digamos, el gobierno publicitó este arresto a personas supuestamente pertenecientes a la primera línea. La mayor parte de ellos fueron, sin embargo, arrestadas por un delito muy menor, que es el desórdenes en la vía pública, y no existía un trabajo policial detrás que fuera capaz de, por ejemplo, sustentar acusaciones más graves como el delito de incendio o el maltrato de obra a Carabineros, que son delitos mucho más graves y que eventualmente podrían llevar a una persecución. El trabajo que realiza Carabineros básicamente es arrestar a gente sin saber muy bien qué hicieron y meterlas de alguna manera al sistema procesal penal, y el sistema procesal penal los trata como debería tratarlos. Si no hay suficientes pruebas de que una persona cometió un ilícito grave, entonces se le libera, digamos. Y eso es lo que está ocurriendo con la gran mayoría de los casos a propósito de la protesta social. Entonces esa es la crisis de desempeño. Es un mal los responsables de los delitos graves que han existido, digamos, o sea, las quemas de metro, las quemas de infraestructura pública. Hay carabineros que han resultado efectivamente lesionados, hay civiles que han resultado efectivamente lesionados, pero ninguno de esos delitos en verdad son perseguidos con la eficacia que necesita una unidad policial. Diego, pero para hacer un paréntesis entre medio, igual tenemos que decir que la cantidad de desórdenes que se han visto en los últimos meses es algo que francamente era algo que no se había visto antes en el país, o que al menos hacía mucho tiempo que no se veía. Entonces, ¿no hay ahí una especie de dificultad extra que Carabineros tal vez no está preparado para enfrentar?
O sea, lo que pasa es que ya hay señales desde antes de que las unidades policiales eran muy defectuosas. Por ejemplo, hay un dato que es bien decidor. Si uno mira lo que ocurría con los controles, en materia de seguridad, uno de los principales temas que fueron noticia fue el que tenía que ver con los controles de identidad. No sé si lo recuerdas, antes del estallido social. Sí, bueno, claro, estos controles preventivos de identidad que se hacían... Los controles preventivos de identidad en su mayoría no redundaban en ninguna persecución policial. O sea, tomaban a una persona, le hacían control de identidad y no pasaba absolutamente nada, porque no eran personas que estuvieran haciendo... ningún tipo de desorden, digamos, ¿no? O sea, no estaban involucradas en ningún delito y tampoco tenían orden judicial pendiente. Entonces, era un trabajo policial completamente ineficaz. Los indicios que simplemente servía para, de alguna manera, hostilizar cierta población vulnerable. O sea, digamos, lo hacían en determinados barrios y si en ese barrio pillaban a alguna persona que ellos consideraban sospechosa, le hacían el control de identidad, pero eran razones completamente arbitrarias y muy poco eficaces a la hora de generar un trabajo policial que de nuevo te permita distinguir personas que cometen delitos de personas que no cometen delitos. Pero digo, entonces usted dice que este control preventivo, digamos, de Carabineros era algo que era ineficiente porque en el fondo los funcionarios tal vez no tenían los criterios para poder seleccionar a las personas a las que le hacían los controles preventivos de identidad. Bueno, si quieres, las razones de por qué nuestra policía es tan ineficaz tienen que ver con la segunda crisis, que es una segunda crisis, que es la crisis de control. Carabineros es un órgano público, pero sin embargo el control que ejerce la autoridad civil respecto de la manera en que Carabineros hace su trabajo es muy precario. Entonces, parte de esta crisis es porque las prioridades policiales no son fijadas por la autoridad civil con la claridad que deberían serlo, ¿sí? Si volvemos de nuevo al estallido social, lo que una autoridad civil debería exigirle a Carabineros, por ejemplo, es que si hay una quema de infraestructura, bueno, digamos, búsqueme a las personas que cometieron este ilícito, apréndalo y, digamos, sometámoslo a la justicia. Si supuestamente una organización relativamente estable, como supuestamente sería la Primera Línea o la Vanguardia en el caso de las marchas del rechazo, y son digamos, agrupaciones relativamente estables y permanentes, bueno, ¿por qué no hay una fiscalización efectiva de esas personas y se determina quién comete delito, quién está simplemente ejerciendo su legítimo derecho a manifestarse? Se separa la paja del trigo y a los culpables se los somete a un proceso penal. Eso requiere de un control civil que hoy en día no está ocurriendo. Entonces esa es parte, de alguna manera, la principal explicación de la falta de efectividad de la crisis de desempeño en Carabineros es el control civil relativamente precario que existe respecto de ello. Digo, respecto de esto, quiero citar palabras del presidente que dio ayer una entrevista en un canal de televisión y dijo lo siguiente a este respecto: lo que hemos enfrentado a partir del 18 de octubre es una violencia que nunca antes habíamos conocido, muy organizada, sin Dios ni ley, está dispuesta a destruir, quemar y vandalizar todo. Esto ha significado una carga sobre Carabineros y sobre la policía de investigaciones, una carga que no existía, dice él. ¿Eso es realmente así? Yo creo que no, y yo creo que la principal prueba de eso, por ejemplo, el día de hoy salió un artículo en la revista The Economist. Es una revista que nadie podría acusar de ser de izquierda, digamos, es por así decirlo la principal voz autorizada de la derecha liberal en el mundo. Es la misma que nos había dicho que nosotros en realidad éramos una democracia un poco quebrantada. Bueno, ese mismo semanario hoy día viene con una noticia especial sobre Chile que califica a la policía chilena como cruel e ineficaz. Esos son los apelativos que utiliza. Inglaterra, el 2013, tuvo una crisis y unos desórdenes urbanos igual o más violentos que esto, digamos, donde incendiaban autos por medio en barrios de Londres, donde hubo asaltos a comercios, agresiones a civiles. En verdad, fueron desórdenes urbanos muy violentos. Francia vivió un proceso similar también recientemente y de hecho todavía en cierta medida lo está viviendo. Sí, por supuesto, el de los telecom amarillos, con lo que nosotros hacíamos bastante la comparación, digamos, cuando recién estaba empezando el 18 de octubre o en el fondo el estallido social. Bueno, si uno compara las cifras de representación de esos países, nosotros estamos muy mal, digamos.
se suele citar, por ejemplo, las cifras respecto de las lesiones oculares. La cantidad de lesiones oculares que han ocurrido en Chile está completamente fuera de norma respecto de las comparaciones con otras partes del mundo. Desgraciadamente la prensa internacional ha hablado también de este tema. BBC ha sacado montones de artículos respecto de las lesiones oculares. Y eso es solamente uno, digamos, una de las cifras que uno puede considerar. RightWatch, el primero que, digamos, hizo sobre Chile, documenta, por ejemplo, que las prácticas en comisarías de sentadillas y desnudamiento que realiza la policía están estadísticamente dirigidas contra mujeres y adolescentes mujeres, digamos, o sea, contra mujeres y niñas, por así decirlo. Y eso no tiene ninguna justificación, digamos, eso es simplemente, eso es simplemente arbitrariedad policial. Entonces, efectivamente, si uno mira esta crisis en términos de nuestra propia historia, la crisis social, de trabajo sin duda mayor a Carabineros y también puso muchas cosas en tela de juicio, pero este nivel de violencia en las calles no es algo que uno no vea en otras partes del mundo. Y si uno compara los niveles de represión que ocurren en otras partes del mundo con los que están ocurriendo en Chile, la comparación no deja bien parada a Carabineros. Entonces, en el fondo, no es que el nivel de violencia es algo que no se haya visto nunca antes en el mundo, sino que en el fondo es aquí en Chile que tal vez no hemos sabido a lo que está ocurriendo en las calles. O sea, de nuevo, el nivel de represión policial que ha existido en las calles de Santiago y en otras de las principales ciudades de Chile no es comparable con lo que está sucediendo en otros países de la OCDE. Si uno hay distintas medidas que uno puede mirar, digamos, pero si uno mira, por ejemplo, el número de detenidos que sufrieron algún tipo de lesión durante su proceso de detención, digamos, hay bases de datos muy completas que analizan los desórdenes urbanos. Yo consideré una, por ejemplo, que se llama SPEED, que es de la Universidad de Michigan, y cuando uno analiza, tiene que ir muy atrás en la historia de los países de la OCDE para encontrar un evento tan violento, donde la represión haya sido tan violenta como esta. El que yo encontré, por ejemplo, en Estados Unidos fue el de las protestas de la 70, digamos, ese nivel de represión policial es la que estamos viendo en las calles. Entonces, también hay que tener en cuenta, sí, este es un evento al cual no estábamos acostumbrados, pero la reacción policial ha sido muy, muy mala. Pero entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es la reforma que necesita Carabineros? Que me imagino que es una pregunta que se están haciendo en el gobierno y en la oposición también, y que están haciendo también los expertos que están intentando redactar, digamos, esta reforma que en los próximos días, según el ministro Blumel, vamos a saber cuál es. Pero, en su opinión, ¿cuál debería ser o por dónde partiría usted? ¿Cuál sería la primera medida que haría? Bueno, las reformas policiales son muy delicadas. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con el detalle. Es difícil sintetizarlo en algo en concreto, ¿sí? Hay muchos detalles específicos respecto del procedimiento sobre los controles, o sea, sobre cómo se realizan las detenciones, los procedimientos sobre cómo se utiliza el armamento, cómo se disuade, cómo se restablece el orden público frente a una manifestación. No, y recordemos también que Carabineros no sabía de qué estaban compuestas los balines de goma, que en realidad no tenían tanto goma, sino que tenían otros compuestos, el agua de estos vehículos policiales. El mismo procedimiento respecto del uso de armamento no letal es un buen ejemplo para mostrar la diferencia entre cómo se hace en otras partes del mundo y cómo se hace en Chile. Por eso digo que hay muchos detalles, pero si uno quisiera resumir todos esos detalles en una sola idea, lo que se necesita es un mucho mayor control civil respecto de la manera en que opera Carabineros, porque existe efectivamente un control civil y el ministro del Interior puede pedirle la renuncia en general o destituir a algún funcionario de Carabineros. Eso lo puede hacer, pero no existe un control operativo respecto de la manera en que funciona Carabineros. Y te pongo un ejemplo, una de las enseñanzas que le dejó al Reino Unido sus desórdenes del año 2013 fue que dijeron, el equivalente a fuerzas especiales, cada vez que se despliegue va a ser objeto de una revisión. Vamos a de expertos independientes, principalmente de gente de las universidades que sean expertos en seguridad, y estos, cada vez que fuerzas especiales se despliegue, van a evaluar su desempeño conforme a unas métricas conocidas de antemano. Digo, pero entonces, ¿cómo
¿Cómo se hace eso hasta ahora en la institución de Carabineros? ¿Es dentro de la misma institución que se revisa, por ejemplo, a los funcionarios que van a salir a la calle o simplemente no se revisa? Solo ocurre dentro de la propia institución. Si tú te fijas, cada vez que lo que pasó el otro día, digamos, con este señor Patricio Bao, no hay ninguna supervisión ni del gobierno, ni menos aún de la sociedad civil respecto de los videos que respaldan la actuación de Carabineros, la manera en que se siguieron los protocolos o no, la manera en que esta persona fue sometida, después fue, digamos, llevada o sea, él denuncia muchas irregularidades respecto de la manera en que fueron contratadas sus lesiones, respecto a la manera en que fue tratada en el carro policial, digamos, todas esas cosas en países como el Reino Unido son objeto de una supervisión por un comité de expertos integrado por la sociedad civil. Eso te da transparencia, eso obliga a las policías a comportarse de una manera respetuosa con los derechos humanos y eso es algo súper importante que hay que entender también de una manera mucho más efectiva. Lo que hoy tenemos no es solamente una crisis de derechos humanos, también es una crisis de efectividad. Hay una parte de nuestra comunidad política que trata de poner esto como si fuera, como si uno tuviera que elegir entre efectividad policial y derechos humanos. Y la verdad es que no es así. Gran parte de los derechos humanos son garantías procesales que están destinadas a que los inocentes sean tratados como inocentes y los culpables sean sometidos, digamos, a un procedimiento procesal penal digno, justo, pero que permita acreditar su culpabilidad. Entonces, cuando la gente dice que no, tenemos que hacer manga ancha con los derechos humanos para que las policías sean más efectivas, eso es falso. Eso lo único que refleja es que haya policías menos efectivas, que es lo que tenemos hoy. Muchos arrestos por desórdenes en la vía pública que no llevan a ninguna parte y ningún arresto por incendio, ningún arresto por lesiones, ningún arresto por daño a la infraestructura, digamos, que es lo que uno quisiera, que son los crímenes más graves y por los cuales uno esperaría que la policía estuviera preocupada. Te voy a citar nuevamente al presidente en esa entrevista que dijo el general director de Carabineros Rosas está cumpliendo una labor muy difícil y tiene el respaldo de este presidente. Hablemos de la figura del presidente dentro del estallido social. ¿Cómo lo evalúa usted? Es difícil en materia policial. En materia policial yo creo que el gobierno no ha hecho un buen trabajo. No ha hecho un buen trabajo en ejercer control civil respecto de Carabineros, que es lo que uno esperaría de las autoridades policiales, que se ejerciera un control civil respecto a Carabineros. De nuevo, todas las violaciones a derechos humanos que hemos visto en el estallido social son en definitiva responsabilidad de las autoridades políticas del gobierno, del ministro del Interior y ciertamente del presidente también. Pero entonces vamos más allá. Hablemos de este mecanismo que pidió el Senado para este informe, en el fondo, que pidió para ver la posibilidad de inhabilitar al presidente específicamente por formal, como decíamos, es por el comportamiento errático del presidente para enfrentar la crisis social. Esto es un informe que en el fondo podría ver la posibilidad de inhabilitar al presidente de la República por impedimento físico o mental. ¿Usted cree que eso es algo que va a prosperar, digamos? O sea, yo creo que no va a prosperar y a mí la verdad no me parece muy razonable. ¿Por qué no? O sea, nosotros como ONG y en particular yo hemos sido críticos con la manera en que el presidente ha ejercido el control civil respecto a Carabineros, pero eso tampoco significa que uno pueda usar cualquier mecanismo para en una democracia para hacer avanzar lo que uno cree. A mí me tocó esta mañana estar en el Palacio de la Moneda en la presentación de la agenda antiabuso y me pareció que el presidente estaba en perfecta salud y que era capaz de realizar sus funciones de una manera bastante adecuada, digamos, o sea, que es lo que a mí me consta. Entonces, yo entiendo que hay una parte de la oposición que tiene un juicio político. Y si ellos tienen un juicio político respecto a la manera que está haciendo su trabajo el presidente, el mecanismo para hacer valer las responsabilidades políticas es la acusación constitucional. Si uno no tiene de alguna manera el respaldo político para llevar adelante una acusación constitucional, me parece que empezar a buscar como estas vías oblicuas, como estas especies como de resquicios legales para tratar de llevar adelante, no es la manera en que uno tiene que enfrentar las cosas en una democracia. En una democracia uno tiene todo el derecho de empujar la agenda con la que uno está de acuerdo, pero a través de los cauces institucionales que corresponden, digamos.
Bueno, específicamente este informe lo están pidiendo un poco por los dichos que ha tenido el presidente en sus últimos discursos. Recordemos, por ejemplo, la frase desafortunada cuando se estaba hablando de la ley Gabriela, que después obviamente salió a un poco desmitificar qué fue lo que dijo y qué es lo que había circulado en redes sociales. En el fondo, un poco de ahí de ese argumento se agarran para hacer este informe. ¿Pero a usted le parece poco serio? O sea, que yo creo que es complicado cuando uno cambia las reglas del juego en la mitad del partido. Cuando un partido tiene unas reglas del juego con las que uno empieza, y empezar a cambiar las reglas en la mitad del partido, digamos, va en contra de la estabilidad que uno quiere para un país. Porque si el día de mañana, o sea, si uno dijera, bueno, puedo cambiar al presidente, digamos, con este mecanismo, bueno, ¿qué va a pasar con el siguiente? Seguramente va a haber a otras personas a las que no les va a gustar lo que haga y también pueden tratar de inventar otros mecanismos para hacerlo, digamos. Claro, como que va a mostrar un precedente, ¿no? Entonces, no, yo creo que aquí lo que corresponde es que cada uno haga ver, digamos, los puntos. Nosotros, de nuevo, somos muy críticos con el funcionamiento del gobierno en materia policial y creemos que ha habido una crisis en materia de derechos humanos muy importante, pero eso no significa que cualquier mecanismo valga para tratar de empujar lo que nosotros creemos. Diego Pardo, presidente ejecutivo de la Fundación Espacio Público, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a usted por tenerme acá. Nosotros nos vamos a un breve corte y ya volvemos con más Punto Noticias. Siendo las 4:26, vamos a revisar las informaciones policiales de hoy. La Brigada de Homicidios de la PDI detuvo a un joven de 19 años acusado de matar a su padre luego de una discusión que se originó mientras este veía televisión en el domicilio que compartían en Villa Alemana, en la región de Valparaíso. Según la información policial, Cristóbal López, de 19 años, atacó a su padre Rafael López, de 61, con un arma blanca, propinándole varias estocadas en el tórax y abdomen, quedando este detenido en el patio de la vivienda, lugar en donde el SAMU constató su muerte. La gobernadora de Marga Marga, Carolina Corti, señaló que los primeros en llegar al sitio del suceso fueron carabineros, que procedieron a detener al autor de los hechos, quien no opuso resistencia y reconoció la autoría del delito. El joven posee antecedentes psiquiátricos y pasará durante la jornada de este viernes a control de detención y formalización en el Tribunal de Garantía de Villa Alemana. Y el Consejo de Defensa del Estado se creyó este jueves contra todos quienes resulten responsables por la agresión contra Gustavo Gatica, quien sufrió la pérdida total de la visión tras una agresión cometida por carabineros. El ataque se registró el pasado 8 de noviembre del año pasado, evidentemente, durante una manifestación en Plaza Baquedano, convirtiéndose en uno de los casos emblemáticos de violencia policial desde el inicio del denominado estallido social. El anuncio del Consejo de Defensa del Estado se da un día después de que el general director de Carabineros, Mario Rosas, indicara que los involucrados en el caso, cuyas identidades públicamente se desconocen, siguen trabajando en la institución policial. Aunque la agresión se registró hace más de 14 meses, todavía no existen acusados o formalizados por la agresión a Gustavo Gatica, quien asistió este miércoles a una manifestación en Plaza Baquedano. Y si usted ha visto las imágenes, fue recibido con aplausos y llegó bastante sonriente Gatica hasta ese lugar. Ahora vamos a cambiar de tema. Igualmente importante, estamos hablando del ciberacoso, porque este 14 de marzo se celebra por segundo año consecutivo el Día Nacional contra el Ciberacoso, que fue instaurado el 2019 por la ministra de Educación de ese entonces, Marcela Cubillos. La iniciativa busca prevenir a los padres sobre los riesgos de la exposición de sus hijos en Internet y también a los niños y jóvenes a entender los efectos y consecuencias de sus actos en las redes sociales. Para hablar sobre este tema tan importante, tenemos en nuestro estudio a Evangeli Zamorano y Emanuel Pacheco de la Fundación Cathy Sommer. ¿Cómo están, Evangeli? Que me pidió que le llamara Leli, ¿verdad? Y Emanuel, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por este espacio donde ustedes se hacen partícipe también de este problema social, que cuando todos saben que algo está sucediendo, todos somos responsables. Gracias, Chenoa, por ser responsable también de que esto no siga sucediendo. Muchas gracias a ustedes por venir a este espacio, porque me imagino que debe ser algo igual difícil de recordar para ustedes. Y sí, hace casi ya 2 años perdimos a nuestra hija como consecuencia de un ataque en ciberbullying en redes sociales, del cual para nosotros no sabíamos mucho.
Pero desde ahí empezamos a aprender una cantidad de cosas que como adultos no conocíamos y nos vimos frente a la responsabilidad de quedarnos callados y ocultarlo o guardarlo o usar este aprendizaje solo para nosotros o tratar de hacer algo por aquellos chicos que hoy día no tenían voz. El año pasado lanzamos nuestra fundación y estuvimos trabajando fuertemente para que el 14 de marzo fuera el día contra el ciberacoso. Hicimos varias actividades con distintas empresas privadas y con el Ministerio de Educación. Y en lo que llevamos del año pasado atendimos más de 200 casos de ciberbullying, de ideación suicida, que se acercaron a la fundación y que los pudimos atender gratuitamente, con apoyo psicológico, con apoyo legal, para poderlos guiar en ese proceso y asegurarnos que esos 200 chicos, chicas que nos contactaron no se perdieran como Katy. Tratemos de hablar tanto a los padres como a los hijos, ¿verdad? Usted acaba de mencionar que han apoyado bastantes casos de chicos que llegan y que les cuentan un poco que han sufrido desgraciadamente situaciones tal vez parecidas a las que vivió lamentablemente su hija. ¿Cómo los apoyan a estos chicos que están viviendo esto tan difícil de sobrellevar? Generalmente cuando nos contactan es porque tienen mucho miedo de contarle a alguien más en su comunidad cercana. Tienen miedo de contarlo con sus amigos, tienen miedo de contarle a sus papás o a la comunidad escolar. Y buscan un tercero en el cual poder desahogarse. Entonces lo primero que nosotros hacemos es escucharlos. Y el primer llamado que podemos hacer a los papás y a las comunidades escolares es no tratar de decir el ciberbullying es algo que pasa fuera de los colegios, por lo tanto es responsabilidad de los papás, o de los papás decir el ciberbullying es algo que pasa en la comunidad escolar, por lo tanto es responsabilidad del colegio. Aquí tenemos que trabajar en conjunto para asegurarnos de crear espacios de escucha donde nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños se sientan cómodos de decir lo que les está pasando, donde nosotros no los juzguemos, no los retemos, no los desafiemos y digamos, ¿por qué no me has dicho esto antes? No tomemos acciones agresivas contra quienes están siendo agredidos o contra los que agreden. No normalicemos. Exacto, que no normalicemos la violencia. Mucho de lo que hemos visto en muchos papás es que nos han dicho, es que esto se solucionaba a la antigua pegándole en el baño a quien agredía y se acababa el tema. Hoy en día, y estamos dándonos cuenta, estamos queriendo como país, como sociedad, romper un poco esa tradición de agresividad para lograr cosas y tratar de que las cosas las hagamos de forma más comunitaria, más en convivencia. Y por lo mismo esa solución ya no soluciona nada, porque generalmente quienes están siendo víctimas de agresiones en redes sociales son a veces los victimarios de agresiones en físico. Entonces esto se da muchas vueltas. Por ejemplo, las funas generó a fines del año pasado una onda de funas muy fuerte, donde nosotros tuvimos muchos casos de ideación suicida muy grave, en el cual lastimosamente las personas que estaban siendo funadas no tenían forma de defenderse o de protegerse. Entonces nosotros lo que ahí aconsejamos mucho es que no tratemos de tomar la justicia por nuestras manos. Las funas, si bien nosotros entendemos y hemos acompañado a muchas mujeres que se han sentido abusadas y pasadas a llevar y tienen esta necesidad de funar a aquellas personas de las cuales sienten que fueron agredidas. Y de alguna forma, créeme que nosotros, la tentación de funar a quienes agredieron a nuestra Katy siempre está ahí, pero sabemos que no logramos mucho con eso. Podemos hasta entorpecer un poco el proceso que estamos llevando. Entonces lo necesario es que aprendamos a respetarnos, a cuidarnos, a generar espacios de escucha, a generar espacios en donde la familia se hable de estos temas sin miedo a lo que está pasando, a que nosotros como adultos sepamos cuáles son los influencers o youtubers o tiktokers que nuestros hijos están viendo. Si tú como papá no tienes ni idea qué es TikTok, qué es Instagram, y te juras que por tener Facebook estás perfecto, o porque tienes Twitter ya estás en las redes sociales, nos estamos perdiendo de un mundo donde nuestros hijos hoy día crean su identidad. Si no estamos presentes ahí para guiarlos, aconsejarlos, los podemos perder. Justamente sobre eso quería hablar, porque usted mencionaba que antiguamente, dicen algunos papás, que se solucionaba a combos, en el fondo, este tema de la violencia, digamos, o de el bullying en los colegios, o tal vez en las cuadras. Es que los papás normalizan, están acostumbrados a normalizar. ¿Qué pasa? Llega un niño y le dice, si el niño se atreve, que es muy difícil, se atreve a contar, el papá le dice, pero eso en comparación con mi historia, y le lanza 2 y 3 historias, no es nada. Es que a eso quería llegar. No te va a volver a contar absolutamente nada. Claro, a eso quería llegar, porque estas agresiones de las que hablan los papás, las agresiones antiguamente, ¿no? Era algo que tal vez terminaba cuando se separaba, digamos, al victimario de la víctima. Pero ahora está en todas partes.
Exacto, o sea, todos andamos con nuestros celulares en las manos, estamos tan conectados que realmente el bullying no termina cuando la persona ya no ve al victimario, sino que ya no está físicamente frente a él, sino que continúa cuando se van a la casa, mientras están durmiendo, cuando se levantan en la mañana. O sea, en todo momento pueden recibir ese tipo de agresiones. Esas agresiones las pueden recibir y las pueden seguir recibiendo indefinidamente. Si aquí el tema es distinto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque es lindo cuando te dicen prevenir, pero cuando ya no se dio la prevención, cuando ya todos los mecanismos de prevención fueron insuficientes, cuando ser una familia unida fue insuficiente, cuando darle a tu hijo buenos valores fue insuficiente, cuando tener hijos que, no sé, fueran un aporte a la sociedad fue insuficiente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir previniendo si las prevenciones están siendo prácticamente inadmisibles? Lely, ¿usted siente que eso fue lo que le pasó a ustedes? De esta forma nos pasó mucho de eso. Y fue ahí cuando nosotros, bueno, Emanuel especialmente, llamó a todas las fundaciones que pudo googlear, y después la Seremi de Educación, Bárbara Soto, terminó uniéndose a un grupo que ya teníamos formado, porque nosotros dijimos, ¿qué nos pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué si somos una familia unida? ¿Por qué si nosotros sabemos que hay papás que tú les preguntas cuánto calza tu hijo, cuál es el sueño de tu hijo, cuál es el color preferido? No tiene idea, no era nuestro caso. Entonces, era una niñita que no le iba tan bien, le iba excelente, tenía sueño, estaba sacando un disco, tenía un programa para agosto, o sea, cantaba el día viernes en el colegio. Entonces, ahí cuando tú dices, ¿qué está pasando? ¿En qué fallamos? ¿Qué nos pasó? Y para eso, ¿qué hicimos? Llamamos a un montón de expertos. Bueno, todo esto lo relatamos en el libro Yo elijo salvar, que es un libro que nos costó mucho escribir, mucho, pero ahí hemos lanzado absolutamente todas las emociones, donde hemos contado qué está pasando. Llamamos a todas estas instituciones para que nos dijeran, psiquiatras, psicólogos, expertos en bullying, en ciberbullying, qué está pasando, en qué fallamos, en qué momento no. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud varios psiquiatras nos decían, lo que pasa es que las víctimas presentan los víctimas en el lugar los síntomas en el lugar que los genera. Entonces seguramente pueden llegar a la casa contentos porque llegan a la casa así como, pasó. Al lugar seguro también. ¿En qué minuto nos damos cuenta entonces? Y ahí es cuando te das cuenta, por Dios que somos ciegos, por Dios que somos sordos. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Hay que revisar imágenes, ¿qué vemos? Y hoy día los papás, claro, imagínate, tú te reías cuando Emanuel hablaba de Facebook, pero ya, ¿quién está en Facebook? Ningún niño está en Facebook. Ya están migrando incluso de Instagram. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es F3, por ejemplo? Es un espacio donde el anonimato es el rey. ¿Y qué pasa? Cuando existe anonimato, se abre la posibilidad para que cualquier persona te diga y haga contigo lo que quiere. ¿Por qué? Porque el anonimato es sinónimo de impunidad. Lely y Emanuel, entonces, ¿qué consejos podríamos darle a los padres para que puedan conversar con sus hijos, para que nunca tengan que vivir un dolor tan duro como el que ustedes lamentablemente tuvieron que vivir? Mira, nosotros hemos hecho bastantes estudios y muchas conversaciones con los chicos. Hicimos un proyecto con el INJUB el año pasado, donde dimos un recorrido en 8 regiones de Chile, y hablamos con más de 250 jóvenes tratando de indagar cuáles son las raíces de por qué se agreden entre ellos. Y lo comento porque es clave entenderlo. Lo que todos nos decían es el miedo a la soledad. Entonces, cuando nosotros como adultos entendemos que de pronto nuestros hijos se agreden entre ellos por miedo a estar solos, entendemos que quien agrede también está siendo víctima de algo. Se siente aislado, tiene miedo de ser aislado y por ende agrede antes de que lo agredan a él o a ella. Entonces, ¿qué genera eso? Genera la necesidad de, como adultos, estar muy presentes en su vida en redes sociales. Hoy día más del 78% de los mismos productos. Así como tenemos aquí Teledón o tenemos los auspiciadores que ustedes tienen, los mismos jóvenes utilizan Instagram, TikTok para promoverse a ellos mismos y se evalúan en función de la cantidad de seguidores y likes que tienen. Hay una iniciativa de Facebook de eliminar los likes de las fotos en distintos países para ver si eso ayuda a disminuir la ansiedad y la adicción que tienen los jóvenes con las redes sociales. Recordemos que inicialmente en Facebook existía el botón de dislike y que en algún momento decidieron sacarlo porque era demasiada, voy a ocupar la misma palabra que usted, la ansiedad que producía en las personas que utilizan esa red social. Cada like genera en nuestro cerebro un shot de dopamina. Es como si nosotros fuéramos al casino y entonces cada vez que tiramos la ruleta y ganamos dinero, ¡pum!, nos volvemos adictos.
nuestros hijos. Por eso nosotros primero recomendamos el tener un celular. Hay que entender bien por qué. Si el celular se lo están dando a tu hijo porque quieres comunicarse con él, porque quieres que él tenga una forma de comunicarse, venden relojes que tienen una SIM card con la cual puedes hablar con tu hijo y no tiene acceso a redes sociales. Entonces, hay forma hoy día hay soluciones. El ciberbullying es prevenible. Si tú le das celular con acceso a redes sociales, pero tú no manejas las redes sociales, primero edúcate tú. Leli mencionó una aplicación que se llama F3, que funciona con Instagram. Si alguno de ustedes que nos está escuchando no conocen qué es F3, pero tu hijo tiene Instagram, métete a YouTube, empieza a investigar. Si alguno de nuestros hijos usa mucho Snapchat y no sabemos qué es YOLO, métete a investigar. Estas dos son plataformas que permiten que nuestros hijos reciban mensajes anónimos de cualquier persona en cualquier lugar. Entonces es como si abriéramos... El concepto que a mí más me costó entender es, yo pensé que mi hija estaba segura si estaba bajo mi techo, en mi casa. Pero al tener un celular es como si ellas estuvieran sin puertas, sin muros, frente a todo el universo entero, a todo el planeta, disponibles para que cualquiera les diga lo que sea. Nuestros hijos no están mentalmente listos para ello. Nuestra responsabilidad como papás es acompañarlos en ese proceso. Nosotros no lo hicimos porque no sabíamos que teníamos que hacerlo, no éramos conscientes de ello. Y hoy día lo que armamos con la fundación y más de las 200 charlas que dimos el año pasado, muchas de ellas fueron con centros de padres, para hablarle a los papás de la necesidad de estar presente en las redes sociales. No hablemos de que ellos son nativos digitales y nosotros no, no hablemos del mundo virtual. Todo lo podemos aprender. Al hablar de mundo virtual lo minimizamos y hacemos como que no existe. Puede que para ti y para mí nos afecte o no tanto, pero a nuestros hijos nos afecta y mucho. Tenemos que asegurarnos de tener esas conversaciones, de saber a quiénes siguen, de saber para qué usan sus redes sociales y estar presentes con ellos. ¿Creen ustedes que al acercar un poco, digamos, el lenguaje o hacerle entender a los papás qué plataformas están usando sus hijos, cómo funciona el lenguaje entre las redes sociales, o al menos no se elimina tal vez, pero se acerca la brecha que hay entre el padre y el hijo para que puedan conversar de manera más abierta? Mira, se puede aminorar la brecha, puede haber un acercamiento, pero aquí hay algo clave que es más allá de la tecnología, que es algo que nosotros difundimos y promovemos en cada charla que damos y en cada espacio donde podemos hablar. Y es, ¿cuándo tú vas a dejar una huella en otra persona? Cuando la motives, cuando la inspires y cuando le des ejemplo. Entonces, papá, estás motivando, estás inspirando, estás dando ejemplo. Mamá, profesor, profesora, porque la tecnología no nos ganó. La tecnología es simplemente una herramienta más que tú la puedes usar a tu favor o que la pueden usar también para destruirse. Las bicicletas de la mente la llamamos Steve Jobs. Exactamente, pero es algo así. Pero esa persona que te motiva, esa persona que te inspira y esa persona que te da ejemplo, no la puede cambiar Google, no la puede cambiar nadie. Hoy día, ¿qué es lo que le decimos? El papá o la abuela, porque hay muchas abuelas que cuidan a sus nietos y que te dicen, ya, pero es que si el papá, si la mamá... Hay niños que están en situaciones de que sus padres, por ejemplo, están detenidos. Le vamos a hablar al papá de qué es Instagram, le vamos a explicar YOLO, No, hay una abuela que está ahí que ni siquiera quiere tocar un celular, que no le interesa usarlo más que para llamar, y los niños no quieren ser llamados, no quieren, o sea, es como una ofensa. ¿Por qué me llamaste? Así como qué ofensa, ¿por qué? Urgente que ¿Por qué, claro, ¿por qué me tenías que llamar? Llegar a ese punto tan grave de llamarme. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les decimos? Porque tiene que ser algo transversal. La vulnerabilidad que quizás muchos dicen, no, nosotros somos una institución con 90% de vulnerabilidad, nosotros con 70%, nosotros con 95%, así que ganamos. La vulnerabilidad es el poder que nos une, es el poder transversal que dice, ¿sabes qué? Somos todos iguales. Lo que me pasa a mí le puede pasar absolutamente a todas las personas. Hoy día nosotros estamos recibiendo un montón de denuncias, ¿adivina de quién? De colegios privados, de colegios bilingües, de colegios de distintos rangos sociales, especialmente los rangos súper altos, con papás que te hablan desesperados y te dicen, oye, en mi colegio es terrible, y cuando hablas de otro colegio privado te dicen, acá es peor. ¿Y sabes cuál es la solución? Te dicen, acá no hacer nada. Hay padres que te dicen, no, yo a veces me paro en la puerta del colegio para que estos niños me vean, para que los profesores vean, vengo todos los días. ¿Esa es la solución? Hoy día nosotros tenemos que usar la vulnerabilidad como
una herramienta y una herramienta social y humana que todos tenemos. Muchas veces en el Senado y también en la Cámara de Diputados nos preguntaban ¿por qué están aquí ustedes? ¿Por qué todos los partidos políticos y todas las tendencias están con ustedes? Porque ¿qué es más importante? ¿La ideología o la humanidad? Evangeli Zamorano y Emanuel Pacheco de la Fundación Katy Sommer, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este tema tan importante y recordarles entonces que el 14 de marzo, es decir mañana, se conmemora en el fondo este Día Nacional contra el Ciberacoso. Algo súper importante para nosotros siempre le preguntamos a todos, ¿qué quieres ser? ¿Qué tipo de testigos quieres ser? ¿Quieres ser testigo cómplice o quieres ser testigo encubridor? El testigo cómplice mira y agrede y el testigo encubridor se queda callado. Aquí está pasando muchas cosas, ¿por qué? Porque hay muchos que miran y no hacen nada. Nosotros les ofrecemos a todos, sean testigos salvador. Y para eso, nuestro hashtag, yo elijo salvar. Ahí tenemos un hashtag que podemos utilizar para poder ayudar a todas las personas. Muchas gracias a todas las personas que a lo mejor están viviendo este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Evangeli y Emanuel. Gracias a ti. Nosotros vamos a hablar también de algo que también se produce todos los días, porque durante el último año 25.710 órtesis y prótesis fueron entregadas en Teletón gracias al aporte de todos nosotros, el que representa el 70% de la meta. Este 3 y 4 de abril vamos por una nueva Teletón. Teletón todos los días. Y nosotros quedamos hasta aquí en Punto Noticias. Les deseamos un excelente fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 4 en punto. Muy buenas tardes.